Hola. Habiendo terminado ya el periodo de campañas para esta segunda vuelta presidencial, quise ponerme a revisar ya un poco más seriamente las propuestas de ambos candidatos. De hecho, solamente para están las propuestas de Jara, los planes de Kast. Este era el programa inicial de Kast, sus 30 y pocas páginas, con casi nada, que afortunadamente después se extendió en los diferentes planes que subió en sus plataformas. Y por supuesto el programa de Jara, que no son las 7 páginas de la primaria electoral, sino son las 108, las 100 hartas, las 108 páginas con más de 300, con 383 medidas, más las que luego sumó ahora en esta segunda vuelta de los otros candidatos presidenciales. Entonces, había harto que revisar. Es entendible de que la discusión y la revisión de esto es compleja en general. Quise ponerme a ello, este ensayo un poquito extenso porque, bueno, no sé hablar poco y menos escribir poco. Haré, haré una lectura íntegra de esto porque intenté ser lo más completo y riguroso. De cualquier manera, eh, insisto, el escrito es relativamente extenso, por lo tanto me voy a estar constantemente apoyando en la lectura del escrito porque si no, no hay quien se aprenda esto de memoria, menos en tan poco tiempo. Así que eso. Una introducción necesaria. A modo de introducción, me parece a mí que en estas elecciones tengo un problema que no es menor. Pues en general debo conciliar mi propio interés en defender mis principios e ideales, mientras busco además de alguna manera mi bienestar personal, el de mi familia, el de mis amigos y aquellas propuestas que signifiquen, por cierto, oportunidades de crecimiento tanto a nivel individual como a nivel país. Entonces, mientras todo esto, además, mientras participamos en una discusión política que cada día parece más formada en la escuela de Sin Filtro o en una especie de comedia improvisada con pretensiones de profundidad. Entonces, antes de avanzar, quiero dejar algo extremadamente claro. Porque al parecer la discusión pública parece haberse vuelto adicta a las caricaturas más burdas. Entonces, que quede claro, no creo que José Antonio Caz sea un fascista, ni creo que Janet Jara sea una comunista de manual. Ambos están a años luz de esos extremos, aunque obviamente cada uno por razones distintas. Caz exhibe claramente pulsiones autoritarias, sí, es decir, una inclinación reiterada hacia el orden entendido como subordinación y hacia un poder ejecutivo fortalecido en desmedro de los contrapesos. Pero eso no lo convierte en un dictador en potencia. Y si algo corresponde reconocerle además es que ha honrado la larga tradición republicana de nuestro país, ha reconocido sus derrotas electorales anteriores y ha competido siempre dentro del marco institucional, aunque ciertamente a veces aprovecha las zonas grises del sistema, nunca en general ha intentado salirse de sus límites formales. Jara, por su parte, pese a su histórica y más que conocida militancia en el Partido Comunista, dista completamente del estereotipo marxista-leninista que la derecha más exaltada intenta proyectar. Su trayectoria, tanto en la CUT como en el gobierno, eh, solo revela una dirigente que opera mucho más cerca de la socialdemocracia europea que de cualquier fantasía stalinista. Su enfoque es pragmático, institucional y en general orientado a políticas públicas concretas más que a dogmas revolucionarios. Entonces, en este sentido yo me quedo con las palabras del académico de la Universidad Diego Portales, doctor Javier Couso, quien eh, en un programa señaló algo parafraseando que ninguno de los dos programas amenaza en sí mismo a la democracia chilena y aunque a muchos les cueste admitirlo, ambos proyectos, ambos candidatos
proponen un proyecto de país que son mucho más parecidos entre sí de lo que el clima histérico de estas semanas les permite ver en general a la gente. Dicho de otro modo, la pugna electoral de estas elecciones no es entre fascismo y comunismo, es entre dos versiones relativamente moderadas del Chile que ya tenemos, dos continuidades, porque ambos son continuidades a su propia manera, pero con énfasis muy distintos. Entonces, a partir de esta constatación, por fin me, me gustaría que pudiéramos discutir ya con el cerebro encendido y no con miedos inflados por las redes sociales. Eh, Motivación fuerte para la redacción de este ensayo también se suma una frase que he escuchado ya varias veces en estos días, siempre dicha con absoluta convicción y con esa extraña seguridad que solo tienen las ideas que jamás se examinan con cuidado. Cuando alguien dijo, ojalá ya se acabe luego esto para que cuando ganecas los que tienen plata empiecen a pagar. Porque mientras esté la comunista de ultraizquierda, nadie quiere invertir ni dar trabajo. Cierro la cita. Lo que me llama la atención no fue la preocupación económica en sí, que sería razonable, sino la lógica que revela esta frase. Una especie de teología económica emocional en la que los dueños del dinero actúan como fuerzas místicas que castigan o bendicen al país según el clima electoral. Más curioso aún me parece que la frase hace que la responsabilidad no recaiga en quienes efectivamente retienen los pagos, frenan proyectos o especulan políticamente, sino en un enemigo abstracto convenientemente disponible, en el caso de estas elecciones, la candidata comunista. Es un mecanismo cómodo, claramente, pues elimina la responsabilidad individual y la reemplaza por una narrativa ideológica que parece contundente, pero que en la práctica se desarma apenas se la mira de frente. El problema de esas narrativas es que si partimos de premisas tan torcidas, cualquier discusión posterior se vuelve un laberinto intrascendente e irrelevante. Por eso, antes de entrar en materia, quiero aclarar algo fundamental que parece haberse olvidado. En Chile, ningún candidato puede decir lo que quiera sin hacerse cargo de la viabilidad de sus propias propuestas. Y ningún presidente, por cierto, por más apoyo que reciba, posee poderes mágicos para convertir automáticamente sus promesas en realidad. Simplemente no lo tienen. Creer lo contrario es ingenuo. Y si pretenden gobernar como si fuera cierto, es derechamente irresponsable. Chile, históricamente, con contadas excepciones de la mano de golpes de Estado, por supuesto, ha respetado irrestrictamente y en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia, ha crecido en el respeto a su institucionalidad, favoreciendo programas moderados con proyecciones a mediano y largo plazo, más que a propuestas parafernálicas de poca monta. Entonces aquí hay dos ilusiones que me parece urgente que hay que desmontar. Primero, la idea de que las propuestas no necesitan viabilidad técnica, que basta con anunciar algo, endulzar el oído de algunos y después ver cómo se hace desde la moneda. Esa actitud es profundamente preocupante e irresponsable. En este punto voy a ser tremendamente duro. José Antonio Caz ha evitado sistemáticamente explicar los cómo de sus promesas y propuestas. Cuando se le exige profundidad, responde con un eslogan, una acusación al gobierno o un rodeo circular. Su aproximación a problemas complejos tiene a ratos la misma profundidad que la de un niño que ve un barco y cree que basta juntar dos tablas para salir a navegar. Es infantil, es iluso y sobre todo es irresponsable. Y es que los votantes tienen derecho a saber qué implica lo que se promete. Cuánto cuesta, qué riesgos tiene, qué leyes modifica, qué efectos produce. Y si Kass cree que basta con hacer un saludo a la bandera para asegurar los votos, pues se equivoca profundamente. Ahora bien, si para algunos eso basta, ese saludo a la bandera basta para convencer a parte del electorado, entonces el problema no es Kast. El problema es también un votante que ha decidido exigir tan poco que incluso propuestas sin detalle, contradictorias o potencialmente dañinas para el mismo votante aún así le resultan suficientes. En segundo lugar,
La fantasía de que un presidente puede garantizar beneficios a instituciones con una simple declaración pública. Hemos visto candidatos decir que tal política no se tocará, como si bastara una frase ritual para que la realidad obedeciera. Nuevamente, aquí el ejemplo más evidente es el caso de la PGU. Casa afirma que no la eliminará, sin embargo, ha propuesto en sus programas el 1.5% que el 1.5% de las cotizaciones que actualmente financia fuertemente el aumento de las pensiones se traspase hacia las AFP. Claro, en estricto rigor no está derogando la PGU. Sí, pero la desfinancia. La vuelve inaplicable. Es como decir que no destruirás un hospital, pero decides cortarle la luz, el agua y le quitas el presupuesto. El edificio está, pero sin los recursos para funcionar. Entonces, en el papel esas declaraciones pueden sonar suficientes para calmar a algunos, pero en la práctica revelan una actitud inquietante. La sensación de que Kast está presentando meros títulos, esperando llegar al poder para ver cómo se hace cada cosa. Y eso no es gobernar, es simplemente improvisar. Lo más irónico es que justamente esa improvisación es la crítica que Kast repite sin cesar contra el gobierno de Boric, que fue maduro, inexperto, improvisado, pero al revisar sus propuestas, el espejo es súper incómodo. La misma fe ingenua de que con títulos basta, de que las buenas intenciones se traducen automáticamente en resultados. La historia reciente debería tenernos vacunados contra ese voluntarismo. Si no recordemos el bochorno de la ex ministra Isquia Sichel, cuando pretendía entrar a Temucuicú y escapó entre disparos. O recordemos la primera propuesta constitucional rechazada masivamente. Recordemos sobre todo el mamarracho profundamente ideologizado que fue la segunda propuesta constitucional liderada fundamentalmente por Kast y su sector, que desperdició una segunda oportunidad de construir una carta fundamental moderna, útil y realista. Se los recuerdo, no fue la izquierda quien arruinó esa oportunidad, como si lo hizo en la primera. Fue la intransigencia de quienes hoy prometen orden, pero ni siquiera pudieron ordenar a su propio sector durante el proceso constitucional. Entonces lo que quiero decir de todo esto es simple. En política pública los detalles importan, los mecanismos importan, el financiamiento importa. No basta con discurso, no basta con promesa, no basta con buenas intenciones. Y si vamos a elegir un presidente, más vale elegir algo más que títulos vacíos. Dicho eso, hablemos de los debates. Debates presidenciales. Cuando nadie está a la altura del cargo. Tras ver, con paciencia de santo, los 3 debates presidenciales de esta segunda vuelta, creo que es un buen momento para intentar el ejercicio más difícil de todos. Intentar sacarme la camiseta del dogmatismo y hablar con un intento parecido a honestidad intelectual. Por supuesto no prometo milagros, soy una persona con mis propias afinidades claras hacia proyectos sociales, probablemente más cómodo con lo que propone el mundo liberal chileno que con cualquier otra tendencia. Eso existe, es una realidad. Y por supuesto que pesa en mi forma de abordar las cosas, así que no pienso fingir una neutralidad impostada. Pero al mismo tiempo, si voy a votar por alguien, lo mínimo a mi criterio es exigirle el doble. Así que sí, voy a ser tremendamente crítico con Jara, porque si no la tratara con esta vara más alta, entonces ¿para qué diablos me tomo en serio el peso de mi voto? Dicho este descargo, vamos a lo inmediato. Los primeros 2 debates, Hogar de Cristo y Archie, fueron claramente favorables para Jara. Ahora, no porque haya deslumbrado particularmente, sino porque el piso desde el cual podía mejorar era enorme comparado con Kast, que básicamente solamente tuvo que llegar a repetir su libreto visual. Hasta ahí fue todo bastante predecible. Pero el debate de Anatel, bueno, eso fue otro cuento, el último debate. Todavía tengo bastante fresca la impresión y según yo es bastante simple. Para mí el debate de Anatel, Kast lo ganó. No por brillante,
no por convincente, no por haber dicho algo que valga la pena notar, ganó por pura forma, por oficio televisivo, por tener un personaje ya instalado y porque Jara, por razones que ya discutiré un poco más adelante, no logró proyectar nada que hiciera contrapeso a ese cast. Claramente, entonces, si digo que Cass ganó el debate, eso implica que Jara pierde, obvio. Pero, si se me permite ser un poco más dramático y profundo, a mi parecer en realidad el único perdedor aquí fue Chile. Y es que uno debería poder aceptar que los candidatos no sean genios expertos en todas las materias, pero al menos esperaría que demostraran estar a la altura del cargo al que aspiran. Y eso fue algo que en ese debate no pasó. En torno a esto puedo hacer dos observaciones grandes y me parece que ambas duelen, pero por distintos motivos. La cueva de eco de Jara. La campaña de Jara parece encerrada en su propia cueva de eco. Repite una y otra vez los mismos logros, como si mencionarlos suficientes veces los volviera épicos. Y yo no dudo que haya trabajado duro, ni de que varios de esos hitos sean reales. Las 40 horas, las reformas de pensión, el proyecto de esa locura universal que está actualmente en el Senado. Sí, son relevantes. Pero en pantalla suenan a eso que todos hemos visto en reuniones familiares. Ese pariente que no para de hablar de sí mismo, ya sea para celebrar sus éxitos, como si fuera Steve Jobs reencarnado, o para quejarse de sus desgracias como si la vida estuviera permanentemente en su contra. Y cada negocio fallido fuera culpa de cualquiera y nunca de sus propias malas decisiones financieras. Todos lo sabemos, es cansador y en un debate así es simplemente letal. Pues al final del día, no generas empatía. Es simplemente un discurso desgastante y aburrido. Y entiendan algo, esto lo digo desde la posición de un ciudadano que ha participado activamente en la difusión y actividades de campaña, acá mi querido y pequeño Pirufken, y ha tenido que persistentemente escuchar la misma desinformación puerta tras puerta. Para peor, cada interrupción de Cast, numerosas y descaradas por cierto, la sacaba evidentemente de quicio. Aunque comprensible debido a la actitud burlesca y descarada que tomó Cast para enfrentar el debate, el resultado visual, el sabor amargo que dejó está en quienes vieron el debate y que me parece lapidario. Una candidata que, en vez de encarnar autoridad, encarna irritación. Claro, ella dijo mucho cálmate José Antonio, pero en la práctica lo que hace es transmitir muy poca impronta de ser la próxima presidenta. El contraste es con un Cast que pareciera que solo fue a burlarse de la gente y dejará. Simplemente brutal. Kest, el especialista en interrumpir y deformar. Y bueno, hablando de Cast sigue siendo Cast. Un tipo entrenado durante años en el arte de interrumpir, esquivar y deformar. No responde, no profundiza y francamente no le interesa hacerlo. Prefiere el juego infantil del empate moral. Tú hiciste esto. Sí, pero tú hiciste esto otro. Sí, pero tú hiciste esto y esto también. Hasta que al final la conversación se transforma en un gallinero de viejas discutiendo por ver quién dejó la olla sucia. Ese estilo cínico, avasallador, estratégicamente insolente, muy copiado de la escuela de Trump, de Milley por lo demás, no dice nada, no aporta nada, pero funciona. Roba tiempo, descoloca, evita que se hable de sus cifras, propuestas o historial político. Es un cortafuegos perfecto contra la profundidad. Y nosotros el libreto lo conocemos, culpar al gobierno de todos los males, instalar la idea de que el país está en colapso y presentarse a sí mismo como alguien incorruptible que jamás traza sus principios o se da vuelta a la chaqueta. Una mentira flagrante, todos lo sabemos, y todos con un poco de honestidad lo pueden reconocer. En cualquier lado, eso que sus seguidores llaman coherencia, en otro lado se llamaría simple y llanamente intransigencia. El balance final. Todos pierden. Entonces, como balance final, a mí me parece que en esto todos pierden. Los primeros dos debates le permitieron acortar distancia, por supuesto que sí, pero Kast en realidad nunca tuvo la obligación de mejorar. Solo debía repetir sus cuñas contra un gobierno al que describe como un desastre total.
y culpar a Jara incluso de áreas donde jamás tuvo responsabilidad ministerial. Como, como aquella persona que culpa al odontólogo del hospital por un error que cometió el traumatólogo. Es absurdo, pero políticamente funciona y es útil. Jara, en cambio, enfrentaba un desafío infinitamente mayor. Pues debía instalar propuestas sobre el ruido, resistir el anticomunismo reflejo que Cas activa simplemente con un botón, y proyectar credibilidad técnica en un formato que favorece al agresivo y no al serio. Entonces, ¿era un escenario injusto? Pero claro que sí. Era desfavorable, por supuesto, también. Es una excusa suficiente para explicar el desempeño de Jara en los debates, pero claro que no. Una candidata presidencial con un equipo completo detrás no puede llegar con un repertorio tan frágil. Su responsabilidad era convencer, incluso hacer posible lo imposible si era necesario. Y no lo logró. Por eso, aunque Cas ganó la noche por percepción pública, lo cierto es que ambos hicieron un papel pobre. Más teleserie que debate. Más espectáculo que política. Si esto fuera un examen universitario, reprobarían los dos por no cumplir el objetivo de la actividad. Si quisiéramos ver peleas, habría sido francamente más honesto poner un compilado de casos cerrados. Al menos ahí uno sabe que está viendo un show. En conclusión, ambos candidatos, a mi parecer, junto a sus equipos, les deben una disculpa a todo el país. No estuvieron a la altura de lo que se les pedía. Y, al menos ese día del debate, no ganó nadie. Perdimos nosotros, quienes esperábamos propuestas, datos, visión, o al menos la ilusión de un debate real. Claro, una perdió por no estar a la altura del desafío. Y el otro perdió por estar a la altura, pero a la altura de un show. Dejando de lado el tema de los debates y entrando un poco más a profundidad en lo que proponen ambos candidatos, creo que aquí hay que empezar a entrar a picar en sus programas y en lo que proponen. Así que partamos con educación. Y es que educación creo que revela bastante decidor del país que realmente quieren construir a cada candidato. Si uno quisiera entender entonces de una vez por todas qué tipo de país imaginan Jara y Kast, no hace falta un debate, ni una entrevista, ni una explosión en redes sociales. Basta mirar sus programas de educación. En ellos queda todo al desnudo. No hay cámara, no hay frases ensayadas, no hay cuñas estratégicas, solo la descripción más directa posible del proyecto de sociedad que cada candidato está dispuesto a impulsar. Y las diferencias son tan profundas que por momentos parecen describir realidades totalmente paralelas. Dos modelos que partes desde fundamentos opuestos. Por un lado, Jara concibe la educación como un derecho social. Ni una sorpresa, ¿no? No un servicio, no un producto, no un mercado con reglas competitivas. Un derecho. Eso implica que el Estado no solo financia, sino que garantiza, regula, acompaña y se hace responsable de la inclusión, el currículum, la infraestructura, los equipos docentes, la convivencia escolar, y algo que históricamente Chile ha ignorado, la salud mental de los estudiantes. Su visión parte de una premisa simple. Todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a un piso mínimo de calidad, independiente del barrio, del ingreso familiar o del apellido. Por eso su programa propone fortalecer la educación pública, actualizar el currículo incorporando ciudadanía digital, educación financiera, crisis climática y educación sexual integral. Además, hace hincapié en medidas como expandir el PIE y la educación especial, crear centros territoriales de apoyo inclusivo y asegurar infraestructura mínimamente digna para más de 1000 establecimientos a lo largo de todo el país. ¿Es un programa perfecto? No. ¿Es ambicioso? Bastante, mucho, de hecho. ¿Requiere un Estado que funcione razonablemente bien? Sí, absolutamente. Pero es, al menos, un proyecto que intenta reducir las desigualdades estructurales que Chile arrastra hace décadas. Kast, en contraste, parte desde otro lugar totalmente distinto. Para él, la educación es ante todo un espacio de libertad individual, donde los padres eligen y los colegios deciden. El Estado financia, pero interviene poco. La libertad de enseñanza es el principio rector.
y desde ahí se desprenden sus medidas. Permitir que los establecimientos seleccionen estudiantes, eliminar el SAE para volver al sistema anterior, reforzar la disciplina y la autoridad escolar y, por supuesto, reducir la regulación estatal. No hay mención a modernización curricular, no hay educación sexual integral, no hay ciudadanía digital y no hay crisis climática, no hay salud mental, no hay afectividad. Su programa se ordena alrededor de 3 ejes: orden, autonomía escolar y libertad de elegir. Y este modelo nosotros ya lo conocemos. En zonas ricas funciona más o menos bien, en zonas vulnerables lo único que hace es reproducir segregación. No es esto una caricatura, es simplemente evidencia histórica. Convivencia escolar, causas sociales, besas, control disciplinario. Tema central, marca una diferencia conceptual mucho más explícita entre ambos candidatos. Mientras que Jara propone entornos educativos seguros basados en una convivencia, en una combinación de rutas escolares seguras, prevención de violencia, apoyo psicosocial y equipos especializados en convivencia, la premisa es que la violencia en los colegios no es un fenómeno aislado ni moralmente simple. Responde a factores sociales, emocionales y estructurales y requiere una intervención integral en la línea de lo que señalan los expertos. Caso en cambio, interpreta los problemas de convivencia principalmente como una falla de autoridad. Su solución es reforzar disciplina, separar estudiantes disruptivos y devolver atribuciones a los directivos y docentes para expulsar o sancionar. Es un enfoque que asume que los comportamientos problemáticos son consecuencia directa de la falta de control. Ambos enfoques pueden coexistir en la teoría, pero lo que cada uno prioriza revela visiones muy distintas de lo que significa educar. Y este es un tema que me toca particularmente cercano debido a mi preciado paso por las aulas de clase. Un saludito a mis estudiantes por ahí. Inclusión, educación parvularia y currículum. Otros aspectos importantes del sector de educación trata respecto a materia de inclusión y educación parvularia. Ahí sí. En inclusión, Jara propone universalizar el PIE, ampliar la educación especial y crear centros territoriales de apoyo. CAS, por su parte, quiere fortalecer el PIE, sí, pero con foco en reducir burocracias y hacer coordinaciones con el área de salud. Mientras que un modelo intenta expandir derechos, el otro intenta mejorar eficiencia administrativa. Ambas medidas razonablemente loables, por supuesto. En la educación parvularia la tendencia se repite. Jara plantea expandir salas cunas públicas y mejorar condiciones laborales del personal. CAS propone una sala cuna universal ejecutada en colaboración público-privada, igual un poco en línea con lo que propone Jara, por cierto, y una reestructuración completa de la Junji, Integra y BTF. En este sentido, vemos dos propuestas contrapuestas: el Estado como garante directo versus el Estado como un ente pagador. En materia de currículum escolar, el contraste es aún más evidente porque, por supuesto, aquí no vamos a dejar de señalarlo. Y es que el programa de Jara, mientras incorpora ciudadanía digital, educación financiera, crisis climática, educación sexual integral y formación ciudadana, todos temas que definen y han marcado la pauta en la educación del siglo XXI, el programa de CAS no menciona actualización curricular, nada. Esto es un silencio bastante elocuente. La educación chilena ya sufre de un currículum desactualizado. E ignorar la modernización no es simplemente una omisión técnica, es una declaración política de que lo académico es algo estático, inmutable y desconectado del mundo que cambia constantemente. Vacíos y fortalezas de cada programa. Para ser justo, Jara tiene ausencias tremendamente relevantes. En particular, no ofrece un plan claro frente a la continuidad del servicio educativo en caso de paros prolongados o las tomas de establecimientos. Casi propone descuentos por días no trabajados y herramientas para enfrentar tomas de forma más expedita. Puede gustar o no, pero existe al menos una propuesta concreta. En cambio, donde CAS presenta omisiones graves es en infraestructura, salud mental y carrera docente. Jara aborda estas 3 áreas con propuestas extensas. CAS ni las menciona. O si acaso la menciona solo tangencialmente.
Ahora, también es cierto que Kast supera a Jara en un ámbito. Ojo, actividad física. Propone más horas de ejercicio y flexibilidad curricular para promover la vida saludable. Jara, por lo menos, no incluye esto en sus programas originales. Si bien luego intentaría rescatar algunas de las propuestas del candidato Mike Nichols, integrándolas a su programa en esta segunda vuelta. En materia de educación superior, bueno, esta es la dicotomía de todo el tiempo, derechos versus mercado. En educación similar, la lógica entonces se mantiene. Jara propone reducir endeudamiento, reconocer prácticas laborales como experiencia formativa y ampliar becas. Kast apunta a que las instituciones se ajusten al mercado laboral, privilegiando eficiencia, autonomía y el rol formativo tradicional. Otra vez, ampliación de derechos versus funcionamiento de mercado. Conclusión. Un diagnóstico, dos modelos incompatibles. En conclusión, después de revisar ambos programas, la conclusión es bastante clara. Jara propone un sistema más inclusivo, moderno e integral. Kast propone uno basado en orden, elección individual y autonomía escolar. Usted juzgue. Ambos tienen virtudes, ambos tienen vacíos, pero no apuntan al mismo tipo de país. Y aquí debo ser honesto y voy a repetir este ejercicio constantemente en las diferentes secciones de este ensayo. Y aquí debo ser honesto. Mi voto por Jara en esta materia, al menos en el área de educación, no nace de idealizar el Estado ni de creer en una revolución educativa. Nace de algo mucho más simple y terrenal. Prefiero un modelo que intente incluir, aunque falle, antes que uno que selecciona, segrega y normaliza que la calidad educativa depende del barrio donde naciste. Nosotros ya vivimos ese modelo y la cuenta siempre la pagaron los mismos, los de menos recursos. Con eso en mente, yo creo que hay que pasar al siguiente tema. Porque lamentablemente educación no es el único ámbito donde las diferencias entre ambos candidatos son particularmente profundas. Ya que viene un tema particularmente cercano. Ciencia, innovación y futuro. Y esto es un tema donde la diferencia ya no es política, sino civilizatoria. Hay un punto del programa donde honestamente ya no puedo hacerme el neutral si es que en algún momento intenté hacerlo. No puedo hacerme el analítico desapegado, el ciudadano que opina desde afuera, pues este es mi campo. Aquí he estudiado, aquí he trabajado, aquí conozco de cerca el trabajo de quienes publican. He sido esa persona que ha sobrevivido gran parte de sus estudios en base a becas, que en muchos casos no alcanzan para vivir. He visto y sabido de primera fuente de laboratorios o proyectos de investigación cerrarse por faltas de fondos y colegas brillantes que han simplemente abandonado la ciencia y la academia porque el país no les permitió quedarse. Por eso, si hay un área donde se nota quien entiende lo que significa construir un país que no dependa eternamente de exportar cobre, salmón y fruta, es esta, el área de ciencia, tecnología e innovación. La columna vertebral del desarrollo moderno. Y aquí la diferencia entre Jara y Kast no es política. Es, sin exagerar, civilizatoria. El programa de Jara. Un intento serio por salir del siglo XX. El programa de Jara hace algo que ningún presidente chileno ha hecho con verdadera convicción en décadas. Ni siquiera el actual gobierno. Poner la ciencia en el centro del proyecto de país. No como adorno en un folleto, no como un queremos ser potencia en innovación al estilo PowerPoint. Aquí hay metas, instrumentos, financiamiento, institucionalidad. Hay diseño. Y la primera señal es explícita. Duplicar la inversión en I+D hasta llegar al 1% del PIB. ¿Es una propuesta perfecta? No es una propuesta ambiciosa. Moderadamente sigue estando bajo en materia de inversión, pero es realista. Bueno, depende, como dice el candidato Kast. Pero el hecho de que exista una meta en sí ya es un salto intelectual para un país donde se trata la ciencia como un lujo opcional. Luego, además, viene el refuerzo del ecosistema completo. Financiamiento basal para centros y apoyo a universidades. Descentralización real
y no solo discursiva, con el fortalecimiento de las universidades regionales. Fortalecimiento de institutos tecnológicos, modernización de la Corfo y ANIT para evitar duplicidades y laberintos burocráticos. Por fin, alguien entiende que no puedes exigir resultados científicos de clase mundial si cada año sometes a los mismos investigadores a pelear por el mismo Fondesit minúsculo que se divide en 300 partes. La ciencia cuesta recursos, cuesta mano de obra, requiere inversión. Y un país que no lo entiende simplemente es un país que está condenado a vivir constantemente estancado en la exportación de materias primas sin valor agregado. El programa de Jara también enfoca la modernización institucional. Habla de una implementación plena de la ley de transferencia tecnológica. Esto en una articulación público-privada, de convertir a Chile en el hub regional, unificando mercados con otros países de la región, juntas sectoriales de innovación. Esto puede no sonar a propuestas particularmente cinematográficas, pero es lo que sostiene el desarrollo de verdad. Y por descontado es que pone el foco en algo crucial en la materia: la formación de talento. Programas para que estudiantes y trabajadores se adopten a las IAs, cursos STEM con innovación incorporada, giras tecnológicas, mecanismos para que las empresas accedan a conocimientos avanzados. Vale decir, es un programa que apunta a que la ciencia ya no esté encerrada en un laboratorio. Es ciencia permeando a la industria, ciencia permeando a la economía, ciencia permeando a la sociedad, tal como tiene que ser. El resultado general es claro: un país que intenta modernizarse y dejar de depender del precio de las commodities. El programa de Kest. El vacío como política pública. El contraste ahora es fuertísimo. El programa de CAS en materia de ciencias es el vacío como política pública. Y esto resulta incómodo, pues mi postura inicial con este ensayo es tratar de mantener una línea tan pareja como sea posible. Pero el problema es que en esta materia no puedo hacerlo, no porque sea difícil, sino porque es difícil dimensionar la magnitud del vacío sin sonar exagerado. El programa de CAS no tiene política científica, no tiene metas, no tiene capítulos dedicados, no tiene instrumentos y no tiene financiamiento asociado. Tiene menciones sueltas, casi accidentales, dispersas como migas de pan en medio de un bosque. Una frase sobre colaboración academia-industria sin diseño ni financiamiento. Una mención al uso de IAs para trazabilidad o persecución del comercio ilícito. Una referencia vaga a vincular ciencia con medio ambiente sin plantear ningún mecanismo. Y alguna que otra idea periférica sobre la modernización digital del Estado. Eso es todo, literalmente todo. No hay I+D, no hay innovación productiva, no hay política de talento avanzado, no hay centros tecnológicos, no hay estrategia nacional, no hay institucionalidad, no hay país del siglo XXI. Entonces la pregunta es simple: ¿cómo pretende gobernar un país cuya minería muestra signos de agotamiento, cuya productividad lleva una década estancada y cuya economía se diversifica demasiado lento, si ni siquiera considera la ciencia un eje estratégico? La respuesta es igual de simple. El punto es que no pretende transformarlo, no pretende transformar el país, pretende administrarlo tal como está. Y francamente, un país que solo se administra, con el tiempo se envejece. Un punto de quiebre. Esto os importa. Entonces, hay áreas donde uno puede tener matices razonables. La educación tiene enfoques distintos, la economía tiene escuelas totalmente legítimas, la seguridad tiene estrategias debatibles, la política social tiene modelos múltiples. Pero la ciencia no es opinable en ciertas cuestiones. O la tomas en serio o no tienes futuro. No fue hasta que todos los países en resolución conjunta vía la ONU se pusieron de acuerdo en prohibir el uso de ciertos elementos en aerosoles para intentar revertir los efectos dañinos que se habían provocado sobre la capa de ozono. Fue poner la ciencia en el centro de la discusión política lo que permitió que actualmente
esa problemática esté relativamente recuperada o en vías de recuperación. Y es que un país que no invierte en conocimiento queda constantemente atrapado en su estructura productiva, condenada a competir con salarios bajos, a depender del precio del cobre y a reaccionar al mundo en vez de participar en él. Eso no es desarrollo, es sobrevivencia. Entonces, aquí yo no puedo fingir neutralidad. He visto desde dentro lo que significa trabajar en un país que invierte un 0.34, 0.41 del Producto Interno Bruto en ciencia a la actualidad. Entonces, básicamente, sé de cerca lo que es un país que al parecer sigue creyendo que pensar es un lujo. Cuando un programa propone duplicar esa cifra, puedo discutir su viabilidad absolutamente. Dependerá del crecimiento económico y de otros factores. Pero reconozco que entiende que hay un problema. Cuando el otro ni siquiera menciona la inversión, entiendo que ni siquiera ve el problema. Y un país cuyo líder no ve ese problema, es un país que no tiene futuro. Conclusión, una diferencia que pesa más en debate. Si alguien quiere votar por Kast porque le gusta su estilo, su retórica de orden o su visión de libertad económica, perfecto, hágalo, está totalmente en su derecho, pero por favor no se engañe. Sin pretender sentar cátedra, pero si vota por Kast, vota por un proyecto sin política científica, sin estrategias de innovación y sin ruta de preparación a Chile para las próximas décadas. Yo que vivo en ese ecosistema que he estudiado el estancamiento estructural de países que no invierten en conocimiento, simplemente no puedo votar y respaldar ese vacío técnico. Jara no promete una revolución, pero al menos intenta marcar una ruta. Kast ofrece continuidad, una continuidad cansada, estancada y sin proyecto de futuro, a propósito de que llama a Janet Jara la candidata de la continuidad. Irónicamente, parece ser el verdadero candidato de la continuidad. De la continuidad de la mediocridad. En ciencia, innovación y medio ambiente, entonces, esta es una diferencia que no se trata sobre izquierdas y derechas. Es una discusión que va simplemente entre desarrollo y atraso. Qué bueno que dejé de grabar porque casi me atoro tomando agua. Bueno, hablemos del elefante en el salón, ¿no es cierto? Hablemos de los dos grandes ejes temáticos que constituyen la principal preocupación del chileno según todas las encuestas. Así que partamos con economía. Cuando dejas de pelear con caricaturas y empiezas a pelear con la realidad. Como ya he mencionado en la introducción, mi preocupación frente a ciertas ideas que circulan con una naturalidad inquietante en conversaciones cotidianas y redes sociales es palpable. No como argumentos, sino como sentencias morales incuestionables, y esa es mi principal preocupación. Frases dichas con la tranquilidad de quien cree que está describiendo una ley natural y no una construcción histórica. El que es pobre porque quiere, si no surge es porque no trabaja lo suficiente, si no llega a fin de mes es porque no sabe administrarse, obvio que no le alcanza si se lo gasta en puro vicio, usted elija su vicio preferido. Son todas frases que hemos escuchado en más de alguna ocasión, usted y yo. Y por supuesto yo no dudo que existan casos que calcen con dichos relatos. Todos conocemos algunos. ¿Para qué ignorarlo? Pero convertir esas excepciones en una explicación general del funcionamiento económico de un país no es solo intelectualmente pobre, es políticamente funcional a un modelo que históricamente ha necesitado culpabilizar al individuo para no hacerse cargo de las falencias de la estructura. Sin querer convertir mi experiencia personal en una generalidad nacional, pero que tampoco puedo ignorar lo que he visto de cerca, en familia, madre, padre, abuelos, tíos, incluso yo mismo. Jamás le hemos hecho el quita del trabajo. Jornadas largas, estudios continuos, cuidado extremo de las finanzas, evitar despilfarro, y aún así mes tras mes no ha faltado la escena donde la semana previa al pago la despensa empieza a vaciarse, el refrigerador se ve más vacío. Y no estoy dispuesto a aceptar que la explicación sea que mi familia no tomó suficientes horas extras o no se esforzó lo suficiente mientras trabajaba y estudiaba al mismo tiempo.
Las condiciones materiales con las que se nace pesan, y pesan mucho. No se trata solo de dinero. Ya esto lo explicó en algún momento Pierre Bourdieu con una enorme claridad, mucho más de la que yo poseo. Y es que el capital determina las oportunidades, y el capital que determina las oportunidades no es únicamente económico. No se trata solo de dinero. Es cultural, es social, es simbólico. Son los contactos, el ambiente, el lenguaje, las conversaciones a las que se tiene acceso, la seguridad con la que se habita el mundo. La red que amortigua la caída cuando algo sale mal. Todo eso incide, y de manera decisiva, en quien puede surgir y quien queda atrapado, sobreviviendo. Mientras que para algunos, iniciar una empresa o un proyecto de inversión puede significar la debacle económica durante mucho tiempo, para otros pueden darse el lujo de tomarlo como una experiencia de crecimiento, de aprendizaje total. Tienen un entorno que les va a permitir amortiguar un eventual fracaso. Así que las condiciones importan. Desde dónde se parte importa. Entonces traigo esto a colación porque estas ideas no son neutrales, no son simples opiniones, son el sustrato cultural sobre el cual se construyen y se legitiman determinadas políticas económicas. Un modelo, la naturaleza, y las reproduce, el otro, con mayor o menor éxito, por cierto, ha intentado tensionarlas y corregirlas mediante luchas sociales, reformas y conflictos políticos. Y en esta materia parece que muchos, especialmente la población relativamente mayor, parece que muchos han olvidado de que si han tenido ocasión de surgir o mejorar sus condiciones de vida, no ha sido precisamente por el goteo económico, sino por diferentes políticas sociales que les han permitido ya sea o estudiar o emprender con un cierto respaldo vía el Estado o la comunidad. No digo que sea el caso de todos, pero el que mucha gente pueda hacerlo ha dependido precisamente de eso. Por eso, antes de entrar en cifras, reglas fiscales y programas presidenciales, es necesario despejar este punto de partida. No se puede discutir seriamente de economía si se asume que el mercado es un juez moral infalible. Y que la desigualdad es siempre el reflejo del mérito individual. Entonces, hecho este despeje, vale entonces comenzar destruyendo una caricatura más, la caricatura más cómoda de esta elección. Aquí nadie está proponiendo un cambio revolucionario del Estado. Ni Janet Jara quiere convertir Chile en un experimento marxista. No lo quiere convertir en Venezuela, no lo quiere convertir en ninguno de esos países fracasados. Ni José Antonio Caz está diseñando un laboratorio fascista. Ambas propuestas se mueven dentro del mismo marco fiscal, la misma regla estructural y las mismas instituciones. La diferencia no es de sistema, sino de enfoque. Dos rutas distintas de continuidad. Jara apuesta por el desarrollo integral. Gradualismo, inversión pública, diversificación productiva y fortalecimiento del Estado social. Caz recicla el manual neoliberal clásico. Baja de impuestos, austeridad, reducción del Estado y confianza plena en que el mercado se regula solo. El mercado hará el resto. La calidad de una propuesta en esta materia no depende de su ideología, sino de su consistencia con la realidad macroeconómica actual. Ahí es donde ambas dejan de ser consignas y se convierten, afortunadamente o no, en aritmética. Por supuesto, sin pretender simplificar ni ignorar las enormes complejidades propias de la ciencia económica. Por cierto. Entonces aquí conviene ser preciso. Solamente para sacar este factor de la ecuación. Chile no está en crisis económica. Estamos en estancamiento estructural, aunque con señales recientes de leve mejora. Las estimaciones más recientes del Banco Central de Chile sitúan el crecimiento tendencial de la economía entre un 2.3 y un 2.5 del Producto Interno Bruto anual hacia el finales de este año. Esto representa una corrección al alza respecto de los años inmediatamente posteriores
a la pandemia, pero sigue siendo insuficiente para cerrar brechas sociales, productivas y de ingresos en un país de desarrollo intermedio como lo es Chile. En materia inflacionaria, tras el fuerte shock post-pandemia, la inflación anual volvió gradualmente al rango meta del Banco Central, cerrando el año pasado en torno al 3.84% y con expectativas firmemente ancladas en torno al 3% para finales de este año. No hay un desanclaje inflacionario, no hay espiral de precios ni pérdida de credibilidad monetaria. Este punto es crucial. El principal argumento histórico para ajustes fiscales recesivos simplemente no está presente. En materia fiscal, la deuda pública chilena continúa a niveles moderados. La deuda bruta del gobierno central se ubica en torno al 39-40% del Producto Interno Bruto para finales del 2024, con proyecciones de estabilización en torno al 40-41% para este año. Estas cifras están muy por debajo del promedio de economías desarrolladas, donde la deuda pública supera habitualmente el 90% del Producto Interno Bruto. Es una situación entonces que está muy lejos de escenarios de estrés fiscal. En ese sentido, cuando se compara Chile con economías de estructura similar, países de ingreso medio alto, exportadores de recursos naturales y altamente abiertos al comercio internacional, ya sean Perú, Colombia e incluso Australia, el diagnóstico se refuerza. Chile muestra mayor estabilidad macroeconómica, menor inflación persistente y una posición fiscal relativamente más sólida. ¿Hay aumento de deuda? Sí. Muy poco. Muy poco. Una fuerte tendencia a la baja en el aumento de deuda a comparación de los gobiernos inmediatamente anteriores a este. Entonces, el problema no es un colapso del modelo, sino su incapacidad para generar crecimiento sostenido y mejoras distributivas a la velocidad que el país necesita. En el frente externo, los datos son aún más elocuentes. El precio del cobre, principal exportación del país, se ha mantenido durante el 2024 y comienzo del 2025 en rasgos históricamente elevados, con promedios cercanos a los 3.8 o 4.1 dólares por libra. Pero en general esto ha permitido términos de intercambio favorables y una base de ingresos fiscales más sólida de lo que suele reconocerse en el debate político. Las exportaciones totales han alcanzado máximos históricos en valor, impulsadas no solo por la minería, sino también por el sector agroindustrial, energético y de servicios, siendo este año récord en exportaciones de servicios de Chile, principalmente a los países vecinos de la región. A esto se suma una recuperación sostenida de la inversión extranjera directa. Durante el 2023 y el 2024, Chile volvió a posicionarse entre los principales destinos de inversión en América Latina. El contraste entonces aparece al observar el origen del capital. Mientras la inversión extranjera ha ingresado con fuerza, particularmente en energías renovables, minería verde, infraestructura y servicios, una fracción relevante del gran empresariado chileno ha optado por relocalizar capitales fuera del país. No se trata entonces de un país rechazado por los mercados internacionales, sino de una decisión política y estratégica de actores locales frente a un escenario que consideran incierto. Todo esto no describe un país en colapso, describe un país con fundamentos macroeconómicos sólidos, inserción internacional estable y un problema estructural de crecimiento. Confundir este escenario con una crisis terminal no solo entonces es incorrecto, sino que conduce a políticas públicas mal calibradas que terminan agravando el problema que dicen querer resolver. En otras palabras, no hay colapso, hay estancamiento con margen de mejora, y confundir estancamiento con crisis conduce una y otra vez a recetas equivocadas. En este sentido, los diagnósticos entonces que se han discutido en estas elecciones simplemente no calzan. Jara construye su propuesta sobre la realidad descrita: crecimiento lento, productividad estancada, desigualdad persistente y un estado con capacidades acotadas. Kass, en cambio, levanta su programa sobre un diagnóstico casi ficticio. Un país al borde del colapso, sin inversiones, sin empleo y con un caos fiscal. Nada de eso es cierto, según las cifras oficiales. Si él quiere desconfiar de ellas, bueno, ese ya es problema de él. Pero no seré yo quien venga a cuestionar las cifras oficiales de organismos internacionales y de los principales organismos económicos y financieros del país.
Ahora, si uno cree la ficción que propone Kass respecto a la situación económica del país, sus medidas extremas pueden parecer quizás razonables. Ahora, como, como sabrá la gente del área de la salud, el problema aquí es que cuando el diagnóstico es erróneo, el tratamiento suele ser peor que la enfermedad. El recorte de $6.000 millones. Contabilidad de servilleta. El recorte de 6.000 millones. La medida estrella de Kass es un recorte de 6.000 millones de dólares en un periodo de 18 meses. Nunca en la historia fiscal reciente se ha implementado un ajuste de esa magnitud en tan poco tiempo. Peor aún, no solamente hablamos de recortes, sino que además este viene acompañado de una baja de impuestos corporativos del 27 al 23% y eventualmente al 20%, eliminación o reducción de contribuciones a la primera vivienda, nuevas obligaciones fiscales, deportaciones masivas, ampliación de infraestructura carcelaria, auditorías externas, modernizaciones institucionales. Es decir, Kass quita recursos, Kass reduce recaudación y Kass aumenta gastos. Esto no es responsabilidad fiscal, es inconsistencia aritmética, es de no saber sumar. Según informe de BTG Pactual y economistas de todo el espectro político, por cierto, no existe grasa administrativa suficiente para obtener 6.000 millones sin afectar la inversión pública, programas sociales o personal estatal. Aplicar entonces un ajuste de esta magnitud en un país sin crisis implica enfriar la economía, no dinamizarla. Incluso economías obsesionadas con la disciplina fiscal han comenzado a revisar sus dogmas. El caso alemán aquí es ilustrativo. Disculpando la pronunciación, pero la Schuldenbremse, o en un español, el freno constitucional a la deuda, perdón para los que saben alemán, ok, ha sido crecientemente criticada por limitar la inversión pública, infraestructura y transición energética, obligando al propio Estado alemán a buscar mecanismos extraordinarios para sortear sus restricciones fiscales. Si ese debate ocurre en la principal economía de Europa, pensar que un ajuste abrupto de 6.000 millones en Chile, acompañado además de una rebaja sustantiva de impuestos, es una receta responsable, es ingenuo. Y hablando de las contribuciones. Eliminar contribuciones. Alivio para algunos. Agujero para los demás. Eliminar contribución a la primera vivienda, claro, puede sonar atractivo, pero en la práctica hay que entender que la eliminación de las contribuciones beneficiaría principalmente al 20% de los mayores ingresos del país. Desfinancia a los municipios más vulnerables, pues las contribuciones son uno de los principales mecanismos de financiamiento de recursos que reciben los municipios de todo el país. Las contribuciones son las fuentes más estables de ingresos municipales. Quitarlas sin reemplazo implica reducir servicios locales básicos. El programa de Kass no presenta mecanismo alguno para compensar esta pérdida. Es una promesa, por supuesto, atractiva en campaña, pero es un serio problema en ejecución. ¿Y qué propone Jara? Ingreso vital de 750.000. Ahora, para ser justo, por supuesto, si estoy criticando fuertemente las propuestas económicas de Kass, no puedo no criticar fuertemente las propuestas económicas de Jara. Y aquí hay que hablar del ingreso vital, por supuesto. Una política compleja, con riesgos y potenciales beneficios. El ingreso vital de Jara no es un salario mínimo uniforme de 750.000 pesos. Eso es lo primero que hay que dejar claro. No es un salario mínimo, es un esquema mixto. Entendiendo que esto puede sonar un poco arameo para la mayoría de la gente, intentaré explicarlo. El ingreso vital propuesto por Jara se compone de una suma de múltiples aportes que apunten a nivelar a un piso mínimo de 750.000 pesos mensuales de ingreso por grupo familiar. En ese sentido, se establece la base del sueldo mínimo, pero para alcanzar esos 750.000 pesos que habla la candidata, no se habla de obligar al empleador a pagar 250.000 pesos más de sueldo mínimo, sino de complementarlo estatalmente, hacer un complemento estatal focalizado. Además, es una medida que
apunta a una gradualidad según el tamaño de la empresa, reconociendo las dificultades y complejidades que tiene adoptar una medida de estas características en los diferentes niveles de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Además es una medida que sí es cierto que se plantea en la práctica a ser implementada plenamente para finales del 2029. En ese sentido, los riesgos que propone esta propuesta son administrables. Por cierto, sus beneficios también. Los aumentos del sueldo han contribuido directamente a la reducción de la pobreza laboral, que actualmente ronda el 27% según al menos la última encuesta CACEN del 2022. Puede significar mejoras potenciales de productividad y además se acompaña de capacitación e innovación, que es parte del plan. Esto, para quien no lo sepa, no es comunismo. Es política social de mercado, comparable a esquemas usados en Canadá y Reino Unido. Y que venga alguien a decirme que Canadá y Reino Unido son países comunistas. La incoherencia laboral del programa de Kest. Dentro del área económica, por supuesto, no podemos dar por descontado los aspectos laborales. CAS propone reducir el tamaño del Estado, pero simultáneamente propone auditorías externas masivas, deportaciones a gran escala, nuevas unidades administrativas, fortalecimiento policial y fiscalización tecnológica intensiva. Todo ello requiere de funcionarios adicionales, o al menos redistribución. El programa no explica quién hará ese trabajo ni cómo se financia, y de hecho si miran el último debate de Anatel, fue una de las tantas preguntas que evitó responder sistemáticamente. Y en este punto, y tras haber revisado todo lo revisado, me parece que no es una omisión simplemente por omitirla, es una omisión por imposibilidad, porque no hay aplicabilidad posible de estas medidas. Y si las hay, hubiese sido muy bueno que las transparentara. Pero en la práctica no hay medida alguna propuesta. Hay eslogan, hay frase grandilocuente, pero no hay propuesta ni bajada técnica. A esto además se suma su agenda de flexibilidad laboral. Flexibilidad laboral. La evidencia en la materia es clara. Las medidas de este tipo no generan empleo, generan precariedad, rotación, sobrecarga y estancamiento salarial. Les recuerdo que una enorme cantidad de las luchas sociales que se dieron durante el siglo XX, desde las protestas y huelgas en las salitreras, tuvieron mucho que ver con reducir el margen de esa flexibilidad laboral y con el asentamiento de derechos laborales adquiridos, la jornada laboral con horario definido, periodos de descanso, más recientemente la famosa ley de la silla. Entonces, en esta materia el contraste es tremendamente real. Y la pregunta clave aquí es simple: ¿cuál programa es coherente con el Chile actual? Jara propone medidas de continuidad, sí, con mejoras graduales. Kass propone un shock fiscal, que en el papel puede sonar bien, en el discurso político puede sonar bien, pero en la práctica solamente razonable bajo una crisis que en este país es inexistente. Las medidas de Kest que pasó en otros países. Como en este momento para muchos esto es simplemente mi palabra, entonces he querido documentar esto un poco y ver, porque nobleza obliga. Entonces veamos si es que la receta propuesta por CAS en esta materia ha funcionado antes o si se ha implementado antes. Entonces veamos la evidencia comparada y algunos límites reales. Las políticas de ajuste fiscal, rebaja de impuestos y flexibilidad laboral solo han funcionado bajo condiciones muy específicas. En el caso de Irlanda, casi se cae el programa. Irlanda creció gracias a capital humano, a la integración europea y a inversión previa en educación. Sí, Irlanda realizó medidas de ajuste fiscal, reducción de impuestos en su momento, pero Irlanda había hecho una tarea previa, había invertido fuertemente en la educación y formación de su capital humano. Y fue únicamente cuando ya había trabajado esas materias, ya había trabajado fuertemente además la eficiencia estatal, que pudo implementar medidas de ajuste fiscal y reducción de impuestos. En el caso de Alemania, las reformas Hartz funcionaron
funcionaron con sindicatos fuertes y alta productividad. Y además está decir de que incluso hoy en día ese modelo está en revisión, pues está quedando paulatinamente rezagado. Ahora, ¿se aplicaron en algunos lados donde fracasaron? Sí, en muchos. Estas propuestas contractivas se intentaron aplicar en Grecia, Argentina, en Reino Unido. Y todas mostraron que aplicar estas recetas como dogma lo único que hacen es generar contracción económica, desigualdad y deterioro institucional. Entonces, si hacemos una síntesis comparada, estas políticas funcionan cuando el país ya es productivo y el Estado es fuerte, no reducido. Chile hoy no cumple ninguna de esas condiciones. En síntesis, la economía se escribe con números, no con eslóganes. Hay que entender que la economía no castiga ideologías, la economía castiga diagnósticos cerrados. Jara reconoce el estancamiento y propone políticas graduales y financiablemente responsables dentro de márgenes razonables y acotados. Kass parte de la premisa de una crisis inexistente y propone medidas incompatibles con la realidad económica y macroeconómica del país, sin mencionar la inconsistencia e incoherencia entre las propias medidas del programa de Kass. Hablar de la reducción de gasto fiscal y acotar en el gasto en grasa estatal a la vez que se habla de implementar múltiples reformas, auditorías y demás, bueno, supongo que le tendrá que pagar a alguien para hacer eso, porque habla de auditorías externas, cosa que debe ser, por cierto, aprobada por la Contraloría General de la República y no es una atribución presidencial de la que él pueda disponer directamente, así que también ahí hay otro punto. Entonces, en este sentido aquí la matemática a mi parecer habla sola. Y por supuesto, el otro elefante en el salón es el tema de seguridad. Cuando el miedo te empuja a buscar soluciones simples, pero los datos no acompañan. Antes de cualquier comparación hay algo que aclarar fundamentalmente. Los programas de Kass y Jara no son polos metafísicos entre orden versus caos, como se intenta repetir sistemáticamente en redes sociales con un fervor religioso digno francamente de ser estudiado por algún sociólogo. Ambos candidatos reconocen el deterioro de la seguridad pública, ambos entienden que el crimen organizado se consolidó en Chile, así como en otros países de Latinoamérica, por cierto, no solamente acá. Y ambos plantean que es necesario fortalecer Carabineros, la PDI, las fronteras y la inteligencia policial. Entonces el desacuerdo real no está en el diagnóstico, sino que está en el cómo, y ahí sí aparece una diferencia abismal. ¿Qué está el punitivismo? Simple, intuitivo y casi siempre ineficaz. Kass descansa en una lógica que en criminología se conoce como el populismo punitivo. Una receta políticamente atractiva, sí, pero empíricamente débil. Aumentar las penas, ampliar facultades y expulsar masivamente para mostrar fuerza. En el caso particular de Kass promete 3 acciones directas: endurecimiento general de las penas o de las condenas, un mayor despliegue y discrecionalidad policial, y en general expulsiones inmediatas de inmigrantes irregulares. Propuesta que, por cierto, con la que ha patinado sistemáticamente de una entrevista a otra, cambiando constantemente la versión. Hablando del candidato que no se da vuelta a la chaqueta, por cierto. Suena firme, suena resolutivo, suena sin pelos en la lengua, como a él le gusta decir, porque obviamente él habla de las cosas como son, según dice. Pero las políticas públicas no se evalúan por cómo suenan, sino por cómo funcionan. Y la evidencia comparada allí es clara. No evidencia mía, por cierto. Evidencia de la OCDE, de NUD, de la CEPAL. Endurecer penas no reduce la delincuencia cuando ya hay control policial limitado. Mayor militarización lo único que hace es desplazar el delito, no lo reduce. Y las expulsiones masivas son logísticamente inalcanzables. No se pueden, en la práctica son irrealizables. Y lo único que hace es terminar aumentando la clandestinidad. Chile realiza en promedio entre
1.600 y 2.000 expulsiones al año. Kast promete decenas de miles. La diferencia entre lo que promete y lo que permite la ley chilena, los tratados internacionales y la capacidad logística del país es abismal. Y pareciera que decide ignorarlo deliberadamente simplemente para plantear esta propuesta como la gran solución al problema de conflicto cultural entre los inmigrantes y el ciudadano chileno. En la práctica, para expulsar a ese número de personas, Chile necesitaría acuerdos bilaterales con países que hoy no aceptan retornos masivos, una capacidad aérea inexistente, pues Chile no posee una flota propia de aviones lo suficientemente grande, centros de retención de escala industrial, y al menos duplicar o triplicar la dotación policial y administrativa para gestionar estas deportaciones. Lo que, por cierto, implicaría más gasto e inversión estatal. Ninguna de estas propuestas está presupuestada, nada está explicado. Prometerlo en este caso es equivalente a prometer teletransportarte. Por supuesto, genera aplausos, pero en la práctica no existe. Lo más grave de todo esto, cuando el Estado promete lo que no puede cumplir, pierde autoridad real y fortalece el crimen organizado, que opera precisamente allí donde el Estado es más débil. Jara, un enfoque integral, menos ruido y más nueces. Jara no ofrece titulares cinematográficos o de primera plana, a diferencia de Kast, pero sí un enfoque que intenta ser coherente con los que recomiendan organismos internacionales especializados en materia de seguridad. Entre varias otras cosas, pero su programa incluye un fortalecimiento sustantivo de la inteligencia policial, interoperabilidad de las bases de datos, trazabilidad de armas, intervención patrimonial para cortar flujos de dinero ilícito, prevención situacional en barrios críticos, recuperación de espacios públicos, modernización del control fronterizo y fortalecimiento coordinado de municipios en seguridad. Algunas de estas, y porque nobleza y honestidad obliga, también han sido mencionadas en algunas ocasiones en los programas y entrevistas que ha dado Kast. Algunas de estas, no todas. En particular, y en general, no son medidas que suenen heroicas ni dramáticas. Son medidas complejas, lentas, que requieren un trabajo sistemático y sobre todo que requieren ser estudiadas e implementadas de forma responsable. En este sentido, la criminología, que es el área encargada de estudiar esto, coincide. Los delitos violentos y el crimen organizado se reducen cuando se intervienen simultáneamente al menos 4 dimensiones: oportunidades delictivas, presencia estatal, redes territoriales y flujo financiero. En general, Jara intenta apuntar a esos 4 ejes, Kast solo apunta al primero. Migración. Mucho prometer, poco cumplir. La discusión migratoria se volvió al parecer en el eje emocional de esta elección. Pero la diferencia entre lo que se promete y lo que se puede ejecutar es enorme. ¿Qué propone Kast? Expulsiones inmediatas, cierres radicales de fronteras, detención y deportaciones express y presencia militar permanente. El problema es que los candidatos pueden prometer lo que quieran, pero en la práctica tienen que ajustarse al marco normativo del país. Y las leyes chilenas e internacionales son bastante claras en la materia. Se tiene que respetar el debido proceso obligatorio. Hay una imposibilidad de expulsar a personas solicitantes de refugio político, y que fue el caso de muchos, especialmente las primeras oleadas migratorias que venían escapando de la dictadura venezolana. Se requiere de un país receptor y que esté dispuesto a recibir a esos inmigrantes deportados. Hay límites constitucionales de proporcionalidad y además hay obligación de evaluar el caso a caso. Vale decir, por mucho que el candidato quiera seguir insistiendo en su cuenta regresiva de cuántos días le queda a la población migrante para abandonar el país, en la práctica, toda esa gente que no se va a ir, porque si ya mudarse de una casa es complicado, mudarse de país lo es aún más. En la práctica, ¿qué es lo que permite la logística chilena actual? Y bueno, datos que ya sabemos y datos duros. Chile realiza en general menos de 2.000 expulsiones al año, que son muchas más de las que se realizaban previamente. Y el año que más expulsiones hicieron fue
se hicieron alrededor de 3.000. No 330.000 como el 330.000 o 350.000 que es la población de migrantes irregulares que hay actualmente en el país. Cada operativo cuesta entre 1.5 y 3 millones de pesos por persona. ¿Por qué? Porque hay que pagar los pasajes. En algún momento habló de que los iban a meter en aviones y los iban a mandar de vuelta a Venezuela. Luego dijo de que les iban a decir que ellos se pagaran el pasaje de vuelta. Y luego empezó a hablar de otras formas, de hablar de implementar pasillos humanitarios, otras redes, pero en la práctica las expulsiones son una operación logística que requiere y cuesta dinero. No existe, además, infraestructura estatal para detenciones masivas. Por lo demás, hablando de materia económica, no existe financiamiento asignado en los programas de CAF para incrementar las 10 o 20 veces que requeriría este proceso. Simplemente no está. No está detallado el costo, no está detallado de dónde se van a hacer las reasignaciones de presupuesto. Nada de eso ha sido presentado por el candidato. Y en las ocasiones donde se le ha preguntado, se le ha pedido de que lo especifique, su respuesta ha sido simplemente van a estar los recursos. ¿De dónde van a salir? Silencio, se acabó el tiempo. Depende. Entonces prometer miles de expulsiones inmediatas no es una política, es simplemente un eslogan. Y si usted se lo quiere creer, bueno, allá usted. Si usted quiere creer en cuentos de hadas, bueno, adelante, hágalo. Pero no diga que no se lo dije. Ahora, en el caso de Jara, habla de un empadronamiento ordenado y con trazabilidad biométrica para saber quién de antes está o no está en el país. Habla de perseguir la red de tráfico de migrantes, habla de poner un foco en la interoperabilidad de los registros, habla de un fuerte fortalecimiento de control fronterizo integrado, no solamente con presencia militar, sino que con implementación de tecnología avanzada para el control de las fronteras y intentar realizar una reducción de la clandestinidad para evitar que las bandas criminales hagan una captación de esta población inmigrante y la sume a las filas del crimen organizado. Podrá no sonar tan llamativo, tan interesante como las propuestas de Kass, pero si alguien dice que esto es tratar con amor a la delincuencia, pues tenemos una definición bastante diferente de lo que es el amor, ¿no? Esto no es blandura, esto es una política de Estado en la línea de las cosas que se han ido haciendo o intentando implementar en los últimos años y que ha mostrado ser ejecutable. ¿Ha sido suficiente? No, las cifras siguen siendo preocupantes, por supuesto que sí, la sensación de seguridad en la población sigue siendo alarmante, pero esa sensación de alarma no se condice con los números de crímenes reales en la actualidad. Prevención. Lo que sí funciona cuando se hace con seriedad. Entonces, aquí es donde los aspectos técnicos, por supuesto, son importantes. Y la evidencia internacional muestra que las intervenciones urbanas reducen delitos violentos entre el 5 y el 20%. Cifras enormes, significativas, y que ya se han visto y ya se han implementado y se han visto reflejadas en varias comunas del país, especialmente en Santiago. Realizar mejoras de infraestructura que obviamente requieren inversión estatal en materia de iluminación, infraestructura mantenida, espacios públicos activos, vigilancia comunitaria y programas juveniles focalizados. Jara integra todo eso en sus propuestas, Kass apenas lo menciona. A nivel municipal, Jara propone fondos reales para la prevención, modernización de sistemas de cámaras, centros de atención a víctimas y unidades de análisis territorial. Sin recursos municipales, producto de la reducción de cotización a la primera vivienda, no hay política local de seguridad. Y recordemos que Kass simultáneamente quiere eliminar las contribuciones, que representan más del 45%, casi el 50% de los recursos que reciben todos los municipios anualmente.
Y eso para los municipios más ricos. Para los municipios más pobres, en, en algunos casos representa hasta el 70% de su presupuesto las contribuciones de la primera vivienda. Entonces, ¿cómo se pretenden financiar estas medidas si es que quisiera aplicarlas el candidato Kast? Pues, nuevamente, no está aclarado. El riesgo simbólico, validar discursos que no aportan a la seguridad. Y ya dentro de todo esto hay, no solamente hay riesgos tácitos o riesgos físicos, sino que además hay riesgos simbólicos, que son quizás menos propicios para las noticias, pero son igualmente importantes. Y aquí hay un riesgo que a mí me parece tremendamente significativo, y es que validar discursos que nada aportan a la seguridad es peligroso. Insisto, yo no creo que Kast sea un dictador en potencia, pero sí temo que sectores de su coalición o gente que apoya o ve en sus medidas algo razonable puedan interpretar su victoria como una autorización para avanzar determinadas agendas. La antimigración, posturas racistas, homofóbicas, transfóbicas, propuestas antiderechos, propuestas anticientíficas, como el caso de Argentina, donde estaban haciendo un congreso en contra de las vacunas. Y donde uno de los principales organizadores, que era parte de uno de los ministerios de Argentina, llevó a un hombre que supuestamente se le pegaban las cosas después de haberse vacunado. Un hombre que se convirtió en un imán por una vacuna. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Ese es el nivel. Ese es el tipo de validación peligrosa de la que estamos hablando. Estamos hablando del tipo de validación que tiene Argentina, producto del desfinanciamiento de determinadas políticas en una de sus mayores crisis de salud pública, por la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. Y sin mencionar, por supuesto, al caso emblemático de validación de discursos peligrosos, al caso de Estados Unidos y su actual equivalente o ministro de salud, un conocido antivacunas. Entonces sí, ciertamente Kast no creo que sea un dictador en potencia, pero lo que representa y el sector que lo sigue, y a mí me enseñaron, dime con quién andas y te diré quién eres, es particularmente adepto a este tipo de discursos. Sin mencionar que ninguna de estas posturas reduce el delito. Todas erosionan la cohesión social. Entonces el problema no es lo que Kast habla o haría directamente, sino lo que otros sentirían validado para hacer, decir o empujar. Conclusión. La seguridad no es espectáculo, es diseño. Si alguien quiere votar por Kast porque su discurso le genera tranquilidad inmediata, es totalmente comprensible, es válido y lo entiendo. El miedo también vota en estas elecciones. Pero el miedo no diseña políticas públicas eficaces. Ambos candidatos prometen fortalecer policías, fronteras e inteligencia. ¿Están de acuerdo en eso? Si alguien quiere instalar la mentira de que Janet Jara pretende tratar a los criminales con amor, eso es una simple mentira flagrante. La diferencia está en lo que cada uno propone, además, para resolver esas observaciones, ese diagnóstico. Kast ofrece intensidad simbólica, expulsiones, mano dura, discursos de fuerza. Jara ofrece políticas integrales, inteligencia, prevención situacional, control patrimonial, coordinación municipal y frontera moderna. Uno tal vez ofrece una calma momentánea. La otra propone medidas que pueden reducir los delitos de verdad. Entonces, si vamos a elegir un presidente pensando en seguridad, más vale distinguir entre ambas cosas. ¿Quién te vende una idea bonita, un panfleto? ¿Y quién está proponiendo hacer cosas
validadas en la evidencia. Conclusión de conclusiones, ahora sí que sí lo prometo. ¿Y por qué voto Jara? Entonces, si ya dándole un cierre a esta extensa lectura, a esta altura del texto y de la campaña estoy francamente agotado. Agotado del ruido, de las caricaturas, de los diagnósticos apocalípticos, de la infantilización permanente de la discusión pública. Agotado de ver a gente adulta peleándose como si esta elección fuera una batalla metafísica entre luz y las tinieblas. No lo es, nunca lo fue, Kaz no es el anticristo, ni Jara es Stalin resucitado. Por cierto, Jara y Kaz no son enemigos mortales, son dos candidatos dentro de una misma institucionalidad, dentro de un mismo país, dentro de los mismos límites fiscales. Cuando las pantallas se apagan, su trato es cordial. Conversan, dialogan. Y aunque a muchos les escandalice reconocerlo, ambos en general son parte del mismo proyecto republicano que Chile ha empujado por décadas. Ese que se sostiene no en héroes ni salvadores, sino en acuerdos, negociaciones, retrocesos y avances y errores compartidos. Ahora, mientras algunos destruyen sus relaciones familiares a través de redes sociales, los políticos conversan, negocian y transan. Esa es la política real, no la épica digital de las redes sociales. Y aquí quiero dejar esto meridianamente claro. No, repito, no creo que Kaz sea un fascista ni Jara sea una marxista-leninista. Insisto en ese punto. Ambos están años luz de esas etiquetas histéricas. A Kaz lo mueve un orden moral, conservador, sí, pero ha respetado las reglas del juego. Ha reconocido sus derrotas y ha competido siempre dentro de la institucionalidad. Jara, por su parte, pese a su militancia comunista, le pese a quien le pese, y aunque muchos de derecha no lo quieren reconocer, está mucho más cercana a esa socialdemocracia europea que del imaginario soviético que algunos le atribuyen, blandiendo un entusiasmo enorme, únicamente comparable con la ignorancia de quienes manifiestan esas declaraciones. En general, ninguno de los dos programas amenaza a la democracia chilena, y en esto coincido absolutamente como ya señalé con el profesor Javier Couso. Las diferencias existen, pero no son entre un régimen comunista y un régimen dictatorial. La única diferencia está en la histeria que ha provocado esta elección. En este sentido, mi posición al final ya de toda esta extensa exposición no nace o intenta no nacer del miedo ni del fanatismo, sino de algo más básico. De cómo veo y cómo quisiera ver el futuro de Chile. Kaz ofrece una continuidad dura del modelo, pero de un modelo ochentero. Menos Estado, más mercado, disciplina desde arriba, sacrificios ahora, con la promesa de un orden que nunca se define con precisión cuando llegará. Su programa no es un salto al vacío fascista, es simplemente la reedición siglo XXI mediante del mismo manual neoliberal que Chile ya aprobó hasta el cansancio en las primeras, desde la década del 80 en adelante, y que no dio resultados hasta que vinieron los gobiernos de transición post retorno a la democracia y que moderaron ese modelo impuesto vía la fuerza, que empezó a rendir los frutos que todos conocemos a día de hoy. Entonces ahora Kaz acompaña esto de un populismo punitivo que promete resultados imposibles en seguridad y un programa económico que no cuadra ni con calculadora científica. Jara, en cambio, no ofrece una revolución. No promete derribar el sistema ni refundar el país, en lo absoluto. Su proyecto es más modesto, más gradual, más lento, más técnico, sí. Modernización del Estado social, fortalecimiento de derechos, inversión en ciencia, diversificación productiva, responsabilidad fiscal, reformas laborales acotadas y mejoras acumulativas. No es épico, pero es sensato. Y sí, quiero un país que se atreva a pensar en su futuro, no en repetir su pasado. Sé que Jara no va a ser una presidente perfecta, así como también al momento de apoyar en las elecciones pasadas la candidatura de Boric sabía que no iba a ser un presidente perfecto, y sin embargo
en contra de la visión que ha intentado instalar la oposición al gobierno sistemáticamente a través de redes y a través de todos los medios de los que disponen, Chile está mejor que cuando lo recibió. Está mejor económicamente, está mejor en materia de salud, está mejor en materia de innovación, está mejor en materia de seguridad. Las cifras así lo dicen. Le pese a quien le pese. No son las cifras ideales, no son las cifras que quisiéramos, pero es lo que es. Se podría haber hecho más, se podría haber hecho muchísimo más. Se podrían haber cometido menos errores, se podrían haber cometido muchísimos menos errores. Muchos. ¿Se podría haber puesto el foco duramente en materia de seguridad desde el comienzo? Por supuesto que sí. ¿Se debería haber hecho? También. ¿Lo hicieron? No. Y el gobierno pagó los costes políticos de eso. Pero la cosa ha ido mejorando. Y quien diga que no es porque simplemente no quiere verlo. Están los números, está la evidencia. Si usted no quiere verlo, simplemente reconozca que no le gusta Boric, que no le gusta el gobierno, que no le gusta la izquierda. Perfecto, reconózcalo. No tiene nada de malo. Pero no diga que es por los números, no diga que es por las cifras, no diga que es porque no hay inversión, que porque la economía está mal, que porque la seguridad está desbordada. Si no tenemos las mismas cifras de hace 20 años en materia de seguridad, pero respecto a los últimos 4 años estamos mejor. Entonces, insisto, sé que Jara no va a ser perfecta, va a cometer errores, sé que algunos dentro de sus sectores tratarán de tensionarla hacia posiciones con las que no estoy de acuerdo. Partido Comunista, te estoy mirando. Pero también sé esto. Su proyecto económico no amenaza la estabilidad macroeconómica del país. Su visión de seguridad es pragmática, pero ejecutable, no es pirotecnia. Su política de ciencia es la única que prepara a Chile o que pretende trazar la línea para un Chile inmerso y competitivo en el siglo XXI. Y su mirada de país incluye, no segrega. Entonces, por el contrario, me preocupa no por lo que él haría directamente, sino por lo que su victoria validaría en ciertos sectores. Los discursos autoritarios, racistas, homofóbicos, antimigración y anticientíficos son corrientes que se han asentado fuertemente en otros países y que han significado retrocesos significativos en grandes avances que habían alcanzado esos países. Insisto, no porque él vaya a gobernar como un dictador, sino porque muchos interpretarán su triunfo como un permiso para empujar agendas que nada tienen que ver con seguridad, con desarrollo o justicia. La política está llena de riesgos simbólicos y este es uno de ellos. En paralelo, solamente por mencionarlo, el gobierno actual que ha criticado que yo he criticado sin pudor y al que califico con un 4, más o menos 0.3, o sea, está ahí entre aprobar o desaprobar, logró con todas sus torpezas estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación, ordenar las cuentas fiscales, impulsar el royalty que financia a todas las comunas del país y que les ha permitido hacer cambios e implementaciones significativas. Ahí está el caso del Loncoche, si no me equivoco. Ha protegido la institucionalidad y ha mantenido a Chile en un marco internacional de seriedad. Chile está tremendamente bien posicionado en el marco internacional y eso no ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por una política de Estado y que ha adoptado este gobierno de forma sistemática y responsable. No es poco, tampoco es suficiente, pero estamos mejor. Esto simplemente demuestra algo. El país puede mejorar incluso con gobiernos imperfectos, siempre y cuando su proyecto sea institucionalista, no improvisado, cuando priorice lo técnico y no lo estridente, cuando esté dispuesto a la gradualidad y no a medidas delirantes e inmediatas. Por eso voy a votar por Jara. Por si no se había notado, ¿no? No porque crea que traerá la salvación, ni porque piense que Kast traerá la ruina. Para nada. Votaré por Jara porque su proyecto apunta hacia adelante, no hacia atrás, porque propone modernizar el Estado social, no desmantelarlo. Porque entiende que la ciencia y la innovación son ejes de desarrollo, no notas al pie de página. Porque reconoce que la seguridad requiere diseño, no gritos,
y porque con todos sus defectos representa la continuidad de un país que quiere avanzar. Sí, es una candidata de continuidad, es una candidata de buenas continuidades. Y que ha sabido en la práctica desmarcarse y desatenderse de aquellas prácticas y medidas con las que no estuvo de acuerdo. Y a las que no va a dar continuidad. En ese sentido, mi voto no es un cheque en blanco, es un voto crítico, exigente, atento. Ser el primero en cobrarle la palabra. Ser el primero en denunciar sus errores. Ser el primero en recordar que el poder no es un trofeo, sino una responsabilidad pública. Y si usted está indeciso o si no es militante de ninguno de los dos mundos, le pido solo una cosa. Que su decisión no se base en caricaturas, no en miedos inventados ni en eslóganes que prometen imposibles. Le pido que vote pensando en el país que quiere dentro de 20 años, no en el que le gritan hoy en un matinal. Porque en esta elección no se juega comunismo o fascismo, se juega algo más simple y más importante. ¿Qué país queremos construir y hacia dónde queremos caminar? Y yo, al menos, quiero caminar adelante.